La presión arterial depende en realidad de varios factores. Cuando hemos visto las determinantes de lo que es el gasto cardíaco, hemos visto que eran 3 componentes: la precarga, la poscarga y la contractilidad. En la presión arterial igualmente van a tener que influir los 3 factores en lo que va a ser la regulación de este determinante, ¿no? En la presión arterial depende de varios factores. ¿Cuál de los siguientes baja el gasto cardíaco? Eso ya lo hemos tocado en los temas previos, ¿no es cierto? El aumento de la precarga va a ocasionar incremento del gasto cardíaco, el aumento de la contractilidad incrementa el gasto cardíaco, el aumento de la poscarga, la disminución de la poscarga es la que provoca un incremento del gasto cardíaco, ¿no? Sobre la regulación de la presión arterial, ¿cuál es la incorrecta? Los vasoreceptores responden al aumento de la presión arterial. La activación de los vasoreceptores causa disminución del gasto cardíaco y resistencias periféricas. Los quimiorreceptores responden al aumento de la presión arterial. Los receptores de baja presión se encuentran en las aurículas y en la arteria pulmonar. Todas son correctas. Recuerden que los vasoreceptores son los que se encuentran a nivel del seno carotidio y vamos a tener también receptores a nivel de la aurícula. La regulación de la presión arterial no es solamente se da por componentes mecánicos, sino es todo un sistema molecular que responde frente a los incrementos de los niveles de presión arterial. ¿Cómo se regula finalmente la presión arterial? Cuando tenemos el incremento de la presión arterial, entonces se manda esa información, como les mencionaba, al centro que se va a encargar de analizar la información, que va a estar básicamente en el bulbo y la protuberancia, y va a enviar información hacia los órganos efectores. Uno de los órganos principales, llamémoslo así, que va a tener una importante acción en la regulación de la presión arterial va a ser el riñón. El riñón, cuando la presión arterial se incrementa, se va a producir una contracción vascular precapilar, preglomerular, mejor dicho, ¿no? Donde se va a producir un incremento de la filtración a nivel glomerular y se va a producir finalmente una mayor retención de sodio con mayor retención de agua. Al retenerse mayor sodio y mayor cantidad de agua, la presión va a incrementar. Entonces, lo que hace el cerebro es tratar de que esos vasos se empiecen a dilatar, disminuye el flujo glomerular, trata de disminuir la reabsorción de sodio y por consiguiente disminuir la reabsorción de agua. A nivel del sistema vascular, lo que va a provocar es tratar de disminuir la resistencia periférica total. Recuerden que lo que va a provocar es distensión de los vasos y al provocarse la distensión de los vasos va a disminuir por consiguiente la presión arterial media. A nivel del músculo esquelético también va a provocar, ¿qué va a provocar a nivel del músculo esquelético? También va a provocar, en este caso, una disminución del flujo sanguíneo y por lo tanto va a hacer de que los vasos finalmente se puedan distender y provocar una disminución de la resistencia periférica. Entonces, es importante conocer este sistema de renina, angiotensina, aldosterona porque la mayor cantidad de fármacos que actúan para la regulación de la presión arterial actúan a diferentes niveles de este mecanismo de acción. Digamos que este es el principal sistema que se ve involucrado en el desarrollo de la hipertensión arterial en la mayoría de pacientes, ¿no? A diferencia de los pacientes jóvenes que básicamente por un incremento de la frecuencia cardíaca, en el resto de pacientes hipertensos se produce por una alteración básicamente en este sistema. Entonces, recordando un poco, el angiotensinógeno se produce a nivel hepático. Este angiotensinógeno va a convertirse posteriormente en angiotensina por acción de la renina que es producido que es producido por el riñón. Esta angiotensina 1 se va a convertir posteriormente en angiotensina 2 y la angiotensina 2 es el causante de todos los efectos del incremento de la presión arterial. Primero, a nivel del sistema simpático, va a incrementar la actividad simpática, por lo tanto va a haber un incremento de la frecuencia cardíaca que va a provocar el incremento de la presión arterial, así como también va a provocar el incremento de la actividad simpática, la vasoconstricción. En segundo lugar, a nivel de los túbulos renales, va a provocar un incremento de la reabsorción de sodio y de cloro.
con un incremento de la excreción de potasio, y al retenerse mayor cantidad de sodio que vamos a retener, mayor cantidad de agua. A nivel de las glándulas suprarrenales vamos a tener un incremento de la secreción de aldosterona. Todo eso va a seguir provocando que la hipertensión arterial se perpetúe, ¿no? A nivel arteriolar vamos a tener la vasoconstricción con incremento de la presión sanguínea, y a nivel de la hipófisis vamos a tener el incremento de la secreción de hormona antidiurética. Por lo tanto, va a haber una mayor retención de agua. Entonces, finalmente, todos estos mecanismos que se ven involucrados con un incremento de la actividad simpática, un incremento de la absorción de sodio, de cloro, mayor eliminación de potasio, una mayor retención de agua, va a provocar que el volumen aumente y que la perfusión a nivel del aparato yuxtaglomerular, a nivel renal, esté incrementado. Al incrementarse va a continuar con todo este círculo vicioso del incremento de la actividad simpática y la retención de los electrolitos que hemos mencionado, y por lo tanto hace que se perpetúe la hipertensión arterial. Ahora, si bien es cierto, este es parte del mecanismo del sistema renina-angiotensina, pero toda esta situación también provoca la liberación de muchos radicales libres y otro tipo de moléculas que hacen que los órganos blancos justamente se dañen, ¿no? El mecanismo de acción de los fármacos va a ser en diferentes niveles. Por ejemplo, los YECAS van a actuar a nivel o van a inhibir la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y los ARA2 van a inhibir la acción de la angiotensina 2. ¿Cuál es mejor que el otro? En realidad, ambos fármacos son iguales en relación a la acción porque cumplen el efecto de inhibir la actividad de la angiotensina 2. La gran diferencia es que los YECAS pueden provocar puede existir la probabilidad de presentación de tos por la acción propia de la angiotensina 2, a diferencia de los ARAs, que van a inhibir toda la acción de la angiotensina 2, pero no vamos a tener ese problema resultante que es la tos, por ejemplo, ¿no? Ahora, la angiotensina 2, que es el principal enemigo en la regulación de la presión arterial, a nivel de la corteza adrenal, que va a provocar liberación de aldosterona con una mayor absorción a nivel del túbulo distal, a nivel del riñón y a nivel específicamente del túbulo renal vamos a tener mayor absorción de sodio y de agua, una mayor vasoconstricción, lo que va a provocar una mayor absorción de agua y sodio nuevamente. A nivel del sistema nervioso central, la descarga simpática con el incremento de la frecuencia cardíaca, con el incremento de la resistencia periférica, mayor vasoconstricción, mayor hiperplasia, mayor hipertrofia a nivel de los vasos, la liberación de vasopresina que contribuye con las resistencias periféricas, la médula adrenal va a liberar mayor cantidad de catecolaminas, el músculo liso vascular, mayor vasoconstricción, mayor hiperplasia, y en el corazón vamos a tener un incremento de la contractilidad. Y como va a luchar contra una poscarga incrementada por el aumento de las presiones arteriales, va a provocar un engrosamiento de las paredes cardíacas musculares y por lo tanto una hipertrofia a nivel de las cavidades izquierdas con la siguiente elevación de lo que es el gasto cardíaco al inicio, ¿no? Porque posteriormente cuando la hipertrofia ya se hace más intensa, el gasto cardíaco disminuye, ya por lo que mencionamos, por una disminución del volumen telediastólico final del ventrículo izquierdo. Entonces, finalmente todos estos mecanismos de alteraciones que se producen en los diferentes sistemas van a provocar un incremento del líquido extracelular, un mayor incremento de las resistencias periféricas y un incremento del gasto cardíaco. Entonces, los diferentes fármacos que tenemos para la acción el control de la hipertensión arterial, si bien es cierto los ARAs van a actuar a este nivel, inhibiendo la acción de la angiotensina 2, los YECAS, evitando la conversión de la angiotensina 1 a angiotensina 2, pero también vamos a tener fármacos que van a actuar a nivel de las catecolaminas, ¿no? De la descarga simpática, como van a ser los betabloqueantes. Entonces, los betabloqueantes van a actuar a este nivel en la descarga simpática, tratando de disminuir la frecuencia cardíaca y subsiguientemente provocando una disminución de la presión arterial. Como uno de los mecanismos finales es la retención de agua y sal, entonces dentro de los fármacos para bajar la presión arterial tenemos también los diuréticos, que el objetivo va a ser eliminar sodio y agua, no sean diuréticos tiacidas que actúan a nivel de los túbulos o diuréticos de ASA
o otros tipos de diuréticos como los ahorradores de potasio, pero el objetivo final va a ser tratar de eliminar la mayor cantidad de agua y de sal. Tenemos también otros fármacos que no son de primera línea, obviamente para el uso del manejo de la hipertensión arterial, pero nos ayudan cuando los fármacos habituales no controlan adecuadamente la presión. Por ejemplo, los nitratos, que nos ayudan en la relajación de los vasos arteriales y que nos traten de provocar un poco más de vasodilatación con el objetivo de bajar la presión arterial. Entonces, todo se explica el uso de los fármacos por estos mecanismos de acción que se produce a nivel de la angiotensina, de la renina-angiotensina-aldosterona. Los beta bloqueantes no solamente nos ayudan en relación al manejo de la frecuencia cardíaca, sino también en la hipertrofia. Recuerden que cuando el corazón se engrosó tanto, ya empezó a hipertrofiarse, no hay una buena distensibilidad, entonces al dar los beta bloqueantes va a reducir la frecuencia cardíaca y va a tratar de prolongar un poquito más la diástole como para que se pueda relajar lo máximo ese músculo que ya se encuentra hipertrofiado. ¿Cuál de las siguientes localizaciones de los receptores de presión arterial es incorrecta? Bueno, aquí es la B, que son los quimiorreceptores que se encuentran en el seno arterioso y el seno aórtico, ¿no? Receptores de baja presión, como mencioné, en las aurículas y las arterias pulmonares, los varoreceptores en el seno carotidio y la aorta, los receptores de isquemia en el sistema nervioso central y bulbo, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona en el aparato yuxtaglomerular. ¿Cuál es la estrategia más adecuada para regular la presión arterial a largo plazo? Regular las resistencias periféricas por mecanismos nerviosos, es decir, actuar a nivel de la descarga catecolaminérgica y actuar a nivel de la estimulación simpática. Regular las resistencias por mecanismos hormonales. Regular el gasto cardíaco mediante control de la frecuencia cardíaca, mediante el control nervioso del inotropismo, o regular el gasto cardíaco mediante control de la volemia. Recuerden que la regulación prácticamente en minutos es básicamente controlando frecuencia cardíaca, ¿no? Por la estimulación de catecolaminas que se produce. A mediano plazo es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y a largo plazo ya se produjo la retención de sodio, ya se produjo la retención de agua. Entonces lo que aquí interesa más que todo es controlar la volemia. O sea, regular el gasto cardíaco a través del control de la volemia. Bueno, aquí estamos viendo algunas características de lo que es la hipertensión arterial. Como vemos aquí, este es un corazón completamente normal, con una pared muscular no engrosada. La pared muscular se mide a través del estudio ecocardiográfico, que es el más frecuente y no invasivo. Su medición debe ser menos de 11 milímetros, por ejemplo, la pared del músculo del ventrículo izquierdo. Pero estamos viendo aquí un corazón ya engrosado. Engrosado, ¿por qué? Porque está luchando contra una postcarga incrementada, es decir, a nivel de las presiones arteriales sistólicas, que viene a ser la presión de la aorta, se van a encontrarse incrementadas por el problema de la hipertensión arterial. Entonces, al estar esta postcarga incrementada, va a ser un corazón que va a hipertrofiarse, tratando siempre de mandar un volumen hacia la circulación sistémica, luchando contra una presión incrementada. Entonces, esta hipertrofia al comienzo va a ser favorable porque va a mandar el volumen adecuado, un gasto cardíaco adecuado por el mecanismo de la ley de Frank-Starling. Pero llega un momento en que este músculo cardíaco se va a hipertrofiar tanto que no va a perder su distensibilidad adecuada, ¿no? Entonces el volumen telediastólico va a encontrarse disminuido. Finalmente, la hipertensión arterial ocasiona daño a diferentes órganos. Uno de los órganos blancos importantes es el corazón, el músculo cardíaco. Si sigue por la evolución natural de la enfermedad de la hipertensión arterial, posterior a la hipertrofia continúa lo que es la cardiopatía dilatada. El músculo cardíaco empieza a dilatarse y se produce la falla cardíaca. A nivel cerebral, lo que ya todos sabemos, los trastornos isquémicos transitorios o las enfermedades cerebrovasculares, infartos microscópicos de manera crónica que se producen en pacientes hipertensos no bien controlados. A nivel renal,
que es el órgano, digamos, que produce la hipertensión y que además sobre él recae todo el daño producido por la hipertensión arterial, produciéndose la falla renal, y con eso incrementa también mayor la retención de sodio y de agua y se perpetúa esta enfermedad, ¿no? Acá tenemos un paciente de 65 años que tiene una caída de la presión arterial de forma brusca por haber presentado una hemorragia interna masiva. ¿Qué fenómenos se producen? Excepto, a ver, ha caído el volumen por una hemorragia masiva. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de respuesta inicial? Taquicardia, ¿no? El corazón va a reconocer de que no hay un adecuado volumen y tiene que mandar una mayor cantidad de volumen a la circulación. Entonces el primer mecanismo de defensa va a ser incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Palidez cutánea. ¿Qué? No escuché. Ya después. Aumento, muy bien, como dijeron, ¿no? Aumento de la secreción de la hormona antidiurética. Perfecto. Porque lo que va a tratar es de retener mayor cantidad de agua, ¿no? Mayor cantidad de agua, se va a tratar de retener mayor cantidad de sal. Muy bien. Y viceversa si es que incrementa la ¿cómo se llama? Si es que incrementa la presión arterial. Lo que quería aquí mencionarles en relación a este sistema renina-angiotensina, o mejor dicho, a esta regulación de la presión arterial, es que tiene que quedar bien claro el tipo de fármacos que se deben utilizar, ¿no? Los betabloqueantes para controlar todo lo que es la descarga simpática y la acción catecolaminérgica, y también para la acción que se produce a nivel de los órganos blancos, como es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que se produce por el incremento de la presión arterial, ¿no? Aquí los betabloqueantes cumplen una función muy importante. Los fármacos que utilizamos casi siempre de primera línea en el manejo de la presión arterial van a ser los YECAS o los ARAS, ¿no? No son los ARAS, YECAS o ARAS, porque recuerden que el principal mecanismo a mediano plazo que va a regular la presión arterial, o que va a provocar el incremento de la presión arterial, es por efecto de la angiotensina 2. Si bien es cierto, los YECAS están más ampliamente estudiados, han demostrado disminución de mortalidad, disminución de morbilidad, los ARAS no han demostrado tanto como los YECAS, pero se asume que tienen casi el mismo camino. La ventaja de los ARAS es que no producen tos, a diferencia de los YECAS, ¿no? Pero cualquiera de los dos fármacos son fármacos de primera línea. Sobre ellos, ahora la tendencia del manejo de la hipertensión arterial es siempre trabajar con fármacos asociados, ¿no? Hacer sinergia de fármacos, no utilizar fármacos en altas dosis de manera individual. Entonces se combinan YECAS o ARAS con un calcio antagonista o con un diurético. Si no se controla la presión arterial, entonces podemos agregar otro fármaco más como un beta bloqueante, pero la idea es que tratemos de actuar en los diferentes mecanismos de la presión arterial. Si son personas jóvenes, sometidos a mucho estrés, por ejemplo, la acción principal va a ser básicamente por acción simpática, entonces van mejor los betabloqueantes, por ejemplo. Si son personas mayores, la presión arterial ya elevada, ya lo tienen ya por un largo tiempo, entonces básicamente tenemos que actuar a nivel de la angiotensina, ¿no? A nivel de la angiotensina 2, asociando siempre, en este caso, ya con calcio antagonistas y o diuréticos. Muy bien, y eso lo tocaremos mejor en hipertensión arterial.